Gracias a la evidencia que se recuperó de la escena del crimen, no cabe duda de que ese asesinato fue perpetrado por el mismo individuo, que fue responsable de los otros 2 asesinatos. Así que tuvieron que liberar a Spallettini, regresando al principio de su investigación sin ninguna pista que seguir. Lo único que cambió es que ahora ya lo estaban declarando como asesino serial. Un asesino se convierte en un asesino serial cuando mata al menos a 3 personas. Para este punto, los investigadores sabían de al menos 6 víctimas, pero por alguna razón se esperaron hasta el tercer caso para considerarlo como un asesino serial. Y creo que eso tuvo que ver con que estaban esperando a ver similitudes innegables con el tercer caso, ya que no podían negar que este asesino no solamente seguía el mismo patrón, pero quería que los policías supieran que era él el responsable. No estaba intentando esconder que él mismo era el responsable o el culpable de los 3 casos. Pero eso, o sea, las escenas eran casi idénticas y para eso siempre usó la misma pistola en los crímenes. Estas son firmas de un asesino y cuando un asesino tiene firmas, normalmente es un individuo que quiere que sepan que fue él o ella y que le gusta el control, que se cree suficientemente inteligente para que aún dejando pistas, sepa que no lo van a cachar. Por esas razones creo que este asesino medio le está copiando, se parece muchísimo al asesino del Zodíaco. Sus víctimas normalmente son parejas que están en sus coches solos y los atacó con una pistola. El caso del asesino del Zodíaco lo tengo en el Patreon por si lo quieren escuchar para poder compararlo con este caso, si quieren. Y de verdad se los recomiendo, estuvo muy interesante. Fue un capítulo, fueron como 5 capítulos, estuvo muy intenso. Pero ahí están por si los quieren escuchar. Ahora, recuerden que de los años en los que estamos hablando, la evidencia forense que se podía analizar era bastante limitada, no existía nada de la tecnología para ADN y por ende las prácticas de conservación de la escena del crimen no eran las mejores. Y esto fue uno de los problemas de la investigación y posiblemente uno de los problemas por los cuales hasta la fecha no se ha resuelto este caso. Y en los 80s tenían muy poca evidencia con la cual podían trabajar y por lo que encontré en mi investigación se enfocaron mucho más en intentar hacer un perfil del asesino basándose en su comportamiento más que en la evidencia forense. Porque la verdad es que no tenían mucha. Como por ejemplo, tenían la teoría de que el asesino posiblemente era un doctor, incluso un ginecólogo, por la manera precisa y experta en la cual mutiló a las mujeres. O sea, no fue algo hecho como... Fue un trabajo pues, bastante guiado en conocimiento, ¿no? O sea, no era alguien que claramente había hecho algo similar o trabajaba con cuchillos y se sentía lo suficientemente confiado para usar un cuchillo y saber cómo usarlo. Entonces, eso pues, es una pista muy importante porque pues, sí te enfoca en qué podía trabajar el asesino, ¿no? No que les haya ayudado mucho en este caso, pero pues, sí es una pista muy importante. Pero aún con esto, todavía no llegan a la pista más importante que pueden llegar a tener en este punto, que es la motivación detrás del asesino. Porque si tienes eso, puedes llegar a enfocar tu búsqueda muchísimo más. Pero, desafortunadamente, no lo hacen con suficiente tiempo. O sea, no llegan a esta conclusión lo suficientemente rápido. Y el 19 de junio de 1982 hay otro doble homicidio de un hombre llamado Paolo Mainardi y Antonella Migliorini. Esta vez el asesinato sucedió en la orilla de una carretera en las afueras de Florencia e inicialmente fue reportada como un accidente. A mí lo que me dice la ubicación es que el asesino se siente mucho más seguro de sí mismo, porque a diferencia de las demás ubicaciones que estaban más alejadas de gente y eran como más privadas y no había coches ni casas alrededor, cualquier persona podía pasar manejando en su coche o en su moto ahí al lado de donde fue el asesinato y lo pudieran haber visto. O sea que este riesgo habla de su arrogancia, o sea, está creciendo. Cuando los policías llegaron a la escena del crimen se dieron cuenta de que ya no podían hacer nada por Antonella ya se había muerto, había fallecido. Pero cuando se acercaron a Paolo de 22 años, quien estaba en el asiento trasero del coche, se dieron cuenta de que seguía respirando.
Lo que pudieron descifrar inicialmente en la escena del crimen es que Paolo y su novia vieron al asesino acercarse e intentaron huir poniendo el coche en reversa y se hicieron para atrás, pero se atascó el coche en una coladera, lo cual le dio tiempo al asesino de acercarse, disparar a las luces del coche y a Paolo y a Antonella. Pero después de que tantos factores no salieron, no sucedió esta situación como normalmente lo hacía, o sea, no fue tan controlada para el asesino se fugó rápidamente de la escena sin poder tomarse el tiempo de mutilar a Antonella y en ese pánico dejó a Paolo vivo. Él era su esperanza de poder resolver el crimen lo antes posible. Sin embargo, trágicamente, Paolo murió la mañana siguiente. Aunque no pudieron entrevistar a Paolo, la fiscalía ve una oportunidad de intentar engañar al asesino y le pide a la prensa que publiquen una historia falsa en donde digan que Paolo sí pudo dar información vital para la investigación en la esperanza de que el asesino se ponga nervioso y cometa algún error y que por ende lo puedan arrestar. Y parcialmente funcionó porque días después de la muerte de Paolo, el conductor de la ambulancia que llevó a Paolo al hospital recibió una llamada en la madrugada. Un hombre le preguntó qué es lo que dijo, refiriéndose obviamente a Paolo. El conductor le preguntó que quién hablaba y el hombre le contestó, el monstruo de Florencia. Después le dijo que tenía que tener mucho cuidado con lo que decía porque él tenía el poder de seguir matando a más gente inocente si lo deseaba. Después de la primera llamada, la policía le otorgó protección, pero recibió varias llamadas después de esa inicial. Siempre amenazas de que si decía algo lo iba a matar o iba a matar a alguien más, incluyendo a su familia. El problema con las llamadas es que no se podían rastrear porque eran muy cortas. Y por lo mismo de que son muy cortas, no hay suficientemente diálogo para que se equivocara lo suficiente y les diera una pista importante de su ubicación o de su persona o nada. Hasta que el asesino decidió tomar otro paso y empezar a mandar cartas. Súper parecido al asesino del Zodiaco. La primera carta que mandó alertó a las autoridades de un homicidio del que no sabían. El asesinato de una pareja el 21 de agosto de 1968. El asesinato que les conté al principio del episodio. Y confirmaron la conexión por las balas que determinaron fueron disparadas de la misma pistola que los demás asesinatos. Pero cuando descubren este caso, también descubren que era un caso cerrado, que llevaba años en la cárcel un hombre que claramente era inocente. Este hombre era el esposo de Bárbara, al que culparon simplemente porque Bárbara le estaba poniendo el cuerno. Para la policía en ese entonces era lo suficientemente fácil culparlo a él y rápidamente cerraron el caso sin ninguna preocupación. Y siempre me pregunto qué hubiera pasado si hubieran puesto más atención, si hubieran sido objetivos. ¿Será que hubiera podido prevenir los otros asesinatos? Obviamente es una pregunta que jamás se va a poder contestar,